¿Quiénes recibirán la ira de Dios? Dios tiene paciencia. Dios es un Dios paciente y tiene mucha paciencia, pero también es justo. Por lo tanto, Dios ha estipulado un tiempo en el que Él va a derramar toda su ira sobre el planeta entero, específicamente sobre los seres humanos. Y lo va a hacer justamente porque estos han rechazado su palabra. Mientras que los hijos de Dios, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, no recibirán la ira de Dios. Y esto lo dice justamente la Biblia. En Mateo 3:7 dice que al ver Él a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Este era Juan el Bautista. Y en Lucas lo dice mejor. En Lucas 3:7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, desde allá, desde hace 2000 años atrás, que ya se está predicando que viene el día de la ira de Dios. Así que no podemos decir que no lo sabemos o que no estamos al tanto de esa noticia. Viene la ira de Dios. En Lucas 21:23 dice: más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Aquí está hablando específicamente de Israel. Lo mismo dice Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí ya entramos al momento en que podemos digerir la palabra y darnos cuenta de los dos tipos de camino que el Señor siempre ha presentado en su palabra, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Son dos caminos: el bien y el mal, la oscuridad y la luz, lo bueno y lo malo. En Juan 3:36, como leímos recién, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esos somos nosotros, los cristianos, los que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos vida eterna gracias a Jesús. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto que es bien simple. El que no cree que Jesús es Dios, que vino en carne, se entregó en la cruz y murió en nuestro lugar, para salvarnos de la ira venidera justamente, ese se perderá y recibirá toda la ira de Dios. Ya vamos viendo por dónde va la cosa. De que la ira está. Hay un tiempo. Específicamente nosotros sabemos, los cristianos, que son 7 años de esa ira. En Romanos 2:5 dice: pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjate bien que dice que por la dureza de tu corazón no arrepentido. Aquí corazón se refiere a tu mente. Arrepentimiento no solamente significa arrepentirse de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y luchar para no volver a cometerlo, sino que también significa cambio de mente, cambio de forma de pensar. Todas esas personas que se creen buenos, todas esas personas, generalmente usted puede ver los religiosos, que creen que por sus ceremonias que hacen ellos
en honor a Dios, supuestamente, ellos están limpios de pecado y eso es mentira, porque no hay hombre que no peque en el mundo. Todos somos pecadores. Mientras no el hombre o la mujer no reconozca que es un pecador en potencia, que no merece para nada la salvación, pero que reconoce que Jesús murió en su lugar para darle perdón por los pecados y darle vida eterna, se va a perder por la dureza de su corazón. Y fíjate bien que dice, para la ira y para el día de la ira. O sea, atesora para ti mismo ira. El que no cree, atesora para sí mismo ira. Pero para el día y para el día de la ira. Aquí son dos cosas distintas. Si la persona se muere antes de que llegue ese tiempo, por supuesto que va a recibir ira de Dios porque se va a ir al infierno. Ahora, si la persona no muere y llega el momento de la ira de Dios, bueno, ahí va a recibir en vida la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, queda bien en claro. Bueno, a esta altura entonces creo que debemos tener claro que hay una cierta cantidad de personas que van a recibir la ira de Dios. Y esas personas son justamente aquellos duros de cerviz, como se dice, los porfiados, que no quieren obedecer a la Biblia, no quieren reconocer que Jesucristo es Dios, ni quieren seguirlo. Esto lo dice claramente el libro de Romanos, el capítulo 2, verso 8, cuando dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cuando dice aquí la palabra que no obedecen a la verdad, se está refiriendo a la Biblia. La Biblia es la verdad. Recuerde usted que Jesús lo dijo en Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Bueno, pero pasemos entonces, ya quedó claro que los que no estén creyendo en Jesucristo ni en su evangelio, están bajo la ira de Dios. Van a recibir la ira de Dios sea como fuere. Sea como fuere, estén vivos o estén muertos, recibirán la ira. Ahora pasemos a lo que el Señor nos dio, que es la salvación. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí el apóstol está diciendo que estamos justificados por la sangre de Jesús y por él seremos salvos de la ira. Es decir, nosotros, los cristianos, no estamos para el día de la ira. Es decir, si morimos hoy día, nos vamos a ir con el Señor, no vamos a recibir ira. Ahora, si nos toca vivir en el tiempo cercano al arrebatamiento de la iglesia, seremos salvos de la ira también. Recuerde usted que hay una pelea muy grande entre algunos que dicen ser cristianos, que dicen que no hay arrebatamiento de la iglesia, contra los que sí creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, esta es una razón más para creer en que sí existe el arrebatamiento de los creyentes. Porque aquí Romanos 5:9 dice claramente que nosotros estamos justificados en su sangre y por él seremos salvos de la ira, por Jesucristo. Gracias a él vamos a ser salvos de la ira. ¿Y cuándo va a derramar Dios la ira sobre el mundo? En la gran tribulación. ¿Sí o no? Es decir, nosotros nos vamos a estar ahí, porque no estamos para la ira. Jesús nos salvó de la ira. En primera, voy a ir un poquito rápido porque se me hace muy largo, muy largo lo que tengo que decir. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
No olvide usted cuándo va a ser la ira venidera. En el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. En 1 de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice más claro. 1 de Tesalonicenses 5:9. No nos ha puesto Dios para el día de la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queda claro. La iglesia de Jesucristo no está para pasar, ni aguantar, ni soportar la ira de Dios. Porque Jesús nos salva de la ira de Dios. En Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído, entramos en reposo. De la manera que Él dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, los que no siguen al Dios único y verdadero, no entrarán en reposo. Nosotros sí, porque le seguimos a Él. Para terminar, quiero reflejar un poquito más a fondo esto de la ira. En Apocalipsis 6, verso 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Estos son los ricachones, pues. Eso que usted puede ver en la tele, esos que salen en Hollywood, que son más degenerados que esos grandes millonarios que están haciendo hoy día, ahora, en este instante, están gastando, creo que Zuckerberg está gastando más de 100 millones de dólares en hacer un búnker para esconderse de la ira del Cordero. No sabe, que allá lo va a ir a buscar el Señor. ¿Se da cuenta? Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Por supuesto, nadie. Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a lo que destruye en la tierra. Apocalipsis 14:10 dice, él también beberá. Aquí se refiere al que se pone la marca de la bestia. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Ahora, fíjese bien, si usted tiene duda con respecto a la ira, el momento en que Dios, al llamado el día de la ira, se refiere a 7 años específicamente, que es la tribulación y la gran tribulación. Aquí en estos versos que voy a continuar hacia adelante en Apocalipsis, deja claro cuándo va a ser esa ira. Vamos a leer Apocalipsis 15:1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, la ira de Dios. Apocalipsis 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 16:1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones se cayeron. Y la Babilonia, sí, esa misma que usted está pensando, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, en pocas palabras, el día de la ira de Dios es en la segunda venida de Jesucristo. Cuando venga con su iglesia, con nosotros que nos fuimos en el arrebatamiento, y volvamos detrás del Señor y veamos cómo Él destruye a todos los que destruyen la tierra, a todas esas personas que tuvieron por inmunda la sangre de Jesucristo. Y aquí queda claro
que el día de la ira se refiere a esos 7 días, a esos 7 años que son la grande tribulación o la tribulación, donde va a estar reinando el anticristo. Ahí se va a derramar la ira de Dios y nosotros, los cristianos, no estamos para la ira de Dios. Nosotros hemos sido liberados de sufrir por eso. Así que las personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, sería bueno que empezaran a leer la Biblia y hacer un estudio pequeño como este sobre la ira de Dios y vean cuándo va a ser derramada la ira de Dios, y que la misma Biblia dice que los creyentes no estamos para recibir la ira de Dios, que Jesús nos salvó. Creo que ha quedado claro, espero haber podido explayarme de buena forma. Tenía bastantes versículos, no quería dejar ninguno fuera. Espero que me haya dado a entender. Que el Señor les bendiga en grande manera y Maranata.